Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Después de, primero no me gusta en lo personal suplir a su pastor en estas circunstancias por el dolor que él está pasando, pero dentro de todo a la vez es un placer y es un privilegio para mí estar aquí con ustedes, y seguimos orando por el hermano Luis, que Dios conforte el corazón de él, su padre y su hermana. Y gracias a Dios por lo que están haciendo ustedes también por él, que no dudo que lo están llevando a Dios en oración. Así que tengo una buena noticia y una mala, no sé cuál quieran primero. Así que les doy primero la mala o la buena. ¿La buena? Bueno, la buena es que ahora cualquiera de ustedes que se ría le puedo ver hasta la campanilla y la caries. Para mí esa es la buena noticia. La mala es que en ocasiones, como mi vista, el problema es a lo lejos, entonces preferí tener mis anteojos para lo lejos, y lo cerca voy a tener que quitármelos en algunas ocasiones. Esa es la mala, ¿entiendes? Entonces, en cierta manera, Dios va a ser fiel y que Dios pueda hablar a nuestros corazones en esta tarde. La otra semana, hace 2 semanas, estuve aquí con ustedes predicando sobre Jonás. Les había dicho que la siguiente semana iba a traerles a la continuación de ese mensaje, pero nuestros hijos y algunos hermanos en Cristo muy amados nos tenían una sorpresa a mi esposa y a mí acerca de nuestro 25 aniversario, y nos dieron un regalo de un viaje a un lugar en Guanajuato, en donde pudimos estar en el lugar del Rincón del Beso, y hermosa ciudad, y pudimos estar por 10 días allá. Entonces no sabía yo de esa sorpresa, así que yo me comprometí con ustedes a estar ese domingo, pero no pude estar, así que pido una disculpa, pero valió la pena y doy gracias a Dios por ello también. Y aquí estamos para retomar el tema de Jonás, que es un libro muy interesante, que en lo personal no estoy de acuerdo con la mayoría de cómo interpretan este libro, porque la mayoría de nosotros como pastores o predicadores le damos una interpretación en el cual vemos a Jonás como un siervo o un profeta inadecuado, un profeta que falló, un profeta malo, un profeta desobediente, un profeta no digno de ser llamado profeta de Dios. Sin embargo, es todo lo contrario. La Biblia presenta a Jonás como un gran hombre de Dios, como un gran profeta. Y recuerden ustedes, la semana que estuve aquí estuvimos viendo algunos puntos, así que quiero recordarlo brevemente para los hermanos que no estuvieron, y los que estuvimos, pues refrescar un poco nuestra memoria. Así que voy a dar un breve repaso, pero antes yo quiero que vayamos a Jonás capítulo 1 y leamos los primeros versículos de esta carta. Jonás capítulo 1. Vamos a leer los versículos, completo, el capítulo 1, para poder retomar y tener el mensaje completo, específicamente del capítulo 1. Cuando entendemos el capítulo 1, el capítulo 2, 3 y 4 es mucho más fácil de comprender. Así que me voy a basar en lo que es el día de hoy y la semana que viene solamente en el capítulo 1, porque sé claramente que lo que nos enseña este capítulo nos va a enseñar para el resto del libro. Así que vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 al 17. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho conforme como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Al leer este capítulo nos damos cuenta de algunos detalles, pero hay una cosa que no está clara en este pasaje: ¿de dónde era Jonás? ¿De qué pueblo era? Inclusive los marineros le hicieron esa pregunta: ¿de qué pueblo eres? ¿De qué tierra vienes? El texto no dice de dónde era, y simplemente él responde que era hebreo, pero específicamente de la tierra de Israel, pero ¿de qué parte específicamente? Pero en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23 al 25, nos dice de dónde era Jonás. Y el pasaje, específicamente el versículo 25, dice que él era de la ciudad de Gat-Efer. Gat-Efer, o sea, era una ciudad de tierra de Zabulón, de las 12 tribus, era hacia el norte de Israel. Entonces ahí estaba Gat-Efer. Hay un mapita que yo tengo ahí, no sé si lo pueden pasar para que ustedes vean realmente dónde se encontraba Gat-Efer. Es donde está la flechita de color negro, ahí es donde se encuentra. En la parte del sur se encontraba Judea, en la parte del medio de Israel estaba Samaria, y en la parte de arriba donde se encuentra Gat-Efer era Galilea en los tiempos de Jesús. Hay otro mapita que continúa, y es donde dice Zabulón, donde si ustedes alcanzan a leer Zabulón, ahí se encontraba Gat-Efer. De esa tribu venía el profeta Jonás, de la ciudad de Gat-Efer, que se encontraba en los tiempos de Jesús en Galilea. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces ahí vemos en la parte del norte vemos a Judea, en la parte del centro vemos a Samaria, y en la parte del norte hacia arriba ahí vemos entonces a Galilea. Gat-Efer se encontraba en Galilea. Si damos a la siguiente, para que ahí estamos, Galilea está al norte, Samaria al centro, y en la parte de abajo se encontraba Judea. Ahora, ¿por qué es importante saber de dónde era Jonás? ¿Por qué es importante? Quiero decirles que es algo importante, porque en los tiempos de Jesús no le daban crédito a Jonás como profeta. A Jonás no le daban crédito. Inclusive hay listas rabínicas que se han encontrado hasta el día de hoy de los rabinos en los tiempos de Jesús, la lista de los profetas, y Jonás no aparece en esa lista.
Para los rabinos, para los fariseos, para los religiosos en los tiempos de Jesús, Jonás no fue profeta. ¿Sabe por qué razón? Una de las principales razones. Y yo quiero que vayamos a la escritura. Quiero que abra su Biblia en Juan capítulo 7, sin perder Jonás, por favor. Juan capítulo 7, versículo 52. Juan capítulo 7, versículo 52. Yo quiero darle el contexto del pasaje, lo voy a leer del 45, Juan 7, 45 al 52. Juan 7, 45 dice de esta manera: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? O sea, a Jesús. Los alguaciles, versículo 46, respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Miren el 47. Entonces los fariseos le respondieron: también vosotros habéis sido engañados. 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Eso le dijeron los fariseos a los alguaciles. Versículo 50. Les dijo: ¿quién? Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un principal entre los judíos, o sea, uno de ellos mismos. Inclusive el versículo dice así: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. De cierta manera, Nicodemo ya se había convertido, ya había creído en Cristo, y él levanta la voz delante de ellos y les dice en el versículo 51: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Y qué le respondieron a Nicodemo? Y este es el meollo del asunto donde yo quiero ir. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces por ellos no recibían a Jonás. ¿De dónde era Jonás? De Galilea. No lo aceptaban. ¿Por qué? ¿Cuál era el tiempo realmente? ¿Cómo se veían los galileos? Bueno, en los tiempos de Jesús era la chusma, era lo peor, era la gente del vulgo, sin letra. Era la gente que daba una vergüenza decir que tú venías o eras Galileo. ¿De dónde era Jesús? De Galilea. ¿De dónde eran los discípulos? La mayoría de los discípulos de Galilea. ¿De dónde era Jonás? De Galilea. Por ello, hermanos, no aceptaban los fariseos o los religiosos, no aceptaban a Jesús como profeta por su procedencia, y por eso no veían a Jonás como profeta de Dios por su procedencia. Galilea, gente ignorante, gente de la chusma, gente que no tenía ningún valor. Pertenecer a la región de Galilea en tiempos de Jesús era una vergüenza. Note el capítulo 2 de Juan. Capítulo 2, versículo 45 y 46. Deje ver si es ese pasaje. Creo que no, ¿verdad? Muy bien, el capítulo 1. El capítulo 1. El versículo 43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Versículo 46. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ved. ¿Dónde se encontraba Nazaret? En Galilea. Y por eso Felipe dice: algo bueno puede salir de Nazaret. Si Nazaret se encuentra en Galilea, saldrá algo bueno de ahí. Era algo vergonzoso en ello. Así que, hermanos, Jonás y Jesús, en ese aspecto, aunque eran rechazados por los fariseos, tenían más cosas en común. Recuerda lo que vimos en aquel sermón en Mateo capítulo 12.
Abra su Biblia ahí, por favor, rápidamente. No vamos a demorarnos mucho porque esto ya lo vimos, pero refrescar un poquito la memoria. Mateo 12:38 en adelante. En estos versículos el pasaje muestra algo muy interesante. Versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de ¿quién? La señal del profeta Jonás. Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, en cierta manera aquí el Señor Jesús le está dando un valor al profeta Jonás y le está diciendo: no se le dará otra señal más que la señal del profeta Jonás. A ese profeta que ustedes rechazan, hay 2 cosas interesantes. Él fue un profeta de Dios y número 2, él me representa a mí. Jonás representa la muerte y la resurrección de Cristo, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la tierra, así el Hijo del Hombre lo iba a estar también. Así que el Señor Jesús confirma que él fue un gran profeta, un profeta de Dios. Y eso es realmente interesante, hermano. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido menos que los demás? ¿Cuántos de nosotros cuando estamos ministrando en las cosas de Dios nos sentimos impotentes, inadecuados, débiles, inoperantes? Nos sentimos indignos de llevar a cabo el ministerio que Dios nos está poniendo. Bueno, bienvenido al club, porque el Señor Jesús es a los que llama. De ahí vino Jonás, de ahí vino Jesús, de ahí vinieron los discípulos. De lo peor, del vulgo, sin letra, gente sin preparación alguna, gente incapacitada, gente que se requería o se sentía impotente. A esos Dios es los que ha llamado para callar a los sabios. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 28 al 30, el apóstol Pablo dice: y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, de él justificación, de él santificación y redención por medio de Cristo. Aquellos en los cuales los fariseos habían rechazado era de donde Dios había venido y había llamado. Entonces Jesús pone en el lugar alto al profeta Jonás. Ahora vayamos a un asunto importante, la huida de Jonás. Yo quiero que regrese por favor a Jonás capítulo 1. La huida de Jonás. En realidad Jonás quiere huir de la presencia de Dios. ¿Usted qué cree? La mayoría de los evangélicos pensamos que Jonás trató de huir de la omnipresencia de Dios. O sea, como que a Jonás se le olvidó que Dios está en todo lugar. Pensamos que Jonás había caído tan bajo que ignoraba las escrituras. Entonces creemos nosotros que Jonás no conocía a Dios. Que Jonás no conocía a Dios porque el Dios el Dios de Israel es omnipresente. Él está en todo lugar. Ahora, ¿usted cree que Jonás no sabía eso? Jonás no sabía que Dios está en todo lugar. Si fue llamado de Dios, Dios podría haber llamado a un hombre que no le conocía a él. Por supuesto, Dios llama a hombres que realmente le conocen y viven en intimidad con Dios. Así que la gran mayoría de muchos de los consiervos ven a Jonás o vemos a Jonás tratando de esconderse de Dios. Y lo hacemos ver como un tonto, como un falto de cerebro. Y la verdad que no estamos, hermanos, para ello. Eso no es real. La Biblia no dice esto. E inclusive voy más allá. Ninguno de los que estamos aquí estamos para tirarle piedras al profeta. Porque el propósito de hoy es hacerle ver que usted y yo somos peores que él. Jonás no era un ignorante. Él sabía perfectamente que Dios estaba en todo lugar.
Inclusive él ya había dado testimonio a los marineros en el versículo 1 del capítulo 1, el capítulo 9, versículo 9, perdón, del capítulo 1. Si usted está ahí en el versículo 9, él le respondió a los marineros de esta manera: soy hebreo y temo a Jehová. Note, y no era un hipócrita Jonás. Él lo decía en real manera: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la tierra, el mar y la tierra. Ese es mi Dios, un Dios que hizo los cielos, el mar y la tierra. Eso es interesante ver. ¿De dónde podría esconderse Jonás? Él sabía realmente que el Dios que hizo los cielos y la tierra y el mar, Él está en todo, Él es dueño de todo, absolutamente todo. Ahora en el capítulo 2 es interesante este punto. En el capítulo 2, específicamente el versículo 2, si usted lo lee, capítulo 2, versículo 2 de Jonás, dice así: cuando estaba en el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Así exactamente está el Salmo 120 versículo 1. O sea, Jonás da de memoria el Salmo 120 versículo 1. Jonás no ignoraba ello. Así que si Jonás trajo de memoria el Salmo 120 versículo 1, ¿usted no cree que recordaba el Salmo 139 versículos 7 y 8, donde dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Usted no cree que Jonás supiera ese versículo? Él lo sabía, él sabía este asunto. Jonás sabía que Dios está en cualquier parte de la tierra. Ahora la pregunta es: ¿de qué está huyendo entonces Jonás? Porque el pasaje claramente en el versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás responde, versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, ¿de qué estaba huyendo Jonás si no era realmente de la presencia de Dios? Ahora la escritura no se está contradiciendo, no es una mala interpretación que aparece aquí, y eso es lo que yo quiero mencionar y enseñar el día de hoy. Los profetas, amados hermanos, y los sacerdotes y todos los levitas ministraban en la presencia de Dios. Todo hombre que era llamado al servicio de Dios ministraba ante su presencia, y no era necesario estar en el templo. Realmente lo que hacían, todo lo que hacían, el servicio que ellos hacían en el templo y en cualquier otro lugar, lo hacían bajo la presencia de Dios y bajo el cuidado y la autoridad de Dios. Cuando Dios llamó a sus siervos, les prometió algo. ¿Sabe qué les prometió? Su presencia. Yo iré contigo, yo estaré contigo. Ahí voy a estar, yo voy a ministrar, yo voy a estar, yo voy a hablar a través de ti. Dios, al llamar a sus siervos, les promete su presencia en su ministerio, y por lo tanto el siervo debe hacerlo con temor y temblor, porque ministra ante la presencia de Dios. Hoy estamos aquí ante la presencia de Dios, su servidor está aquí ante la presencia de Dios, y esto es un gran temor que yo tengo al abrir mis labios ante ustedes. Y Él ha prometido hablar desde este púlpito a través de aquellos que Él ha llamado. Esa es la presencia de Dios. Eso representa la presencia de Dios. ¿Recuerdan a Moisés cuando Dios se le presenta en la zarza ardiendo? Quita las sandalias de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar que estás pisando santo es. ¿Santa era la tierra? No, santo era porque ahí estaba el Señor. Y de ahí el Señor llama a Moisés. Para un profeta o para un ministro, la presencia de Dios significaba el llamamiento y sobre todo el lugar a donde Dios lo mandaba a ministrar. ¿Sabe dónde está la presencia de Dios? Donde el siervo ministra. Donde el siervo ministra.
Dios envió a su pastor, al pastor Luis Soto, a este lugar, y Dios ha prometido estar con él, con su presencia en este lugar. Donde Dios llama, él va con su presencia. Donde él me lleve a mí como su siervo, él ahí promete estar conmigo si realmente él me envía, o yo voy a donde él me va a llevar, o él me envía. O sea, Dios ya había llamado a Jonás a pregonar su palabra en Samaria, y Dios le había dicho: ahí estaré contigo. Inclusive la escritura en Segunda de Reyes capítulo 14 dice claramente que Dios habló a través del profeta Jonás, que todo lo que Dios cumplió a través del rey Jeroboam lo hizo a través de lo que el profeta Jonás había dicho. O sea, Dios obró de una manera extraordinaria en Jonás. Dios lo había ministrado de esa manera y le había prometido su presencia. Ahora quiero decirle, y yo quiero que usted ponga atención en esto: Jonás no quiso huir de la omnipresencia de Dios, sino del llamado de Dios. O sea, Jonás, o su huida, tiene la finalidad de distanciarse lo más pronto posible del lugar de su comisión. Dios le estaba diciendo: en Nínive va a estar mi presencia contigo. Esto es lo que sigue. Yo te envío a Nínive, mi presencia va a ir contigo. Así como te usé en Samaria, así te voy a usar en Nínive. En una ciudad con más de 120,000 habitantes, donde el pecado había subido ante Dios, Dios dice: Jonás, el siguiente llamamiento que yo tengo para ti es que vayas a Nínive. Y Jonás huye, no de la presencia de Dios, sino de ese llamado y promesa de Dios para usarlo en Nínive. Jonás está rechazando lo que hasta aquí ha sido la gloria de su vida. ¿Sabe cuál era? Ser profeta del Señor. Con tal de no tener que cumplir esta misión, está dispuesto a sacrificar su ministerio, su carrera. O sea, Jonás no está jugando en ese aspecto. Por eso la distancia de un lugar a otro. Yo tengo un mapa para que usted vea la distancia de donde se encontraba Jope y donde Dios le pidió ir a Nínive y hacia dónde huyó. No queriendo huir de la omnipresencia de Dios. Dios estaba en Nínive y estaba en Tarsis y estaba en Jope, donde él embarcó. Pero yo quiero mostrarle una cosa: ¿por qué la distancia? ¿Por qué Jonás tuvo que huir de lo más lejano? ¿Cuál era el propósito de ello? ¿Huir de la presencia de Dios en ese aspecto? No. Entre más lejos él estuviera, entonces más lejos y más difícil sería ministrar como profeta en Nínive. La encomienda donde Dios le dio. No sé si al frente pudiera alguien ponerme el mapa que está ahí para que usted pueda ver la distancia. Inclusive de donde se encontraba Job, aquí está. Mire donde está Israel. A Nínive la distancia es muy pequeña. ¿Sabe cuántas millas eran? De Jope a Nínive, 500 millas. Pero ¿sabe a dónde se fue? Hasta Tarsis, al lado izquierdo, donde es España hoy en día, y el lado derecho, donde era Nínive, hoy es el oriente, el Medio Oriente, donde donde están los musulmanes en ese aspecto ahí, Irak. De ahí, de donde estaba él, embarcó de Jope a Tarsis, son 2,500 millas. Donde Dios le pidió, el siguiente mapa lo muestra claramente. Esto es 550 millas de Jope a Nínive, 2,500 millas de Jope hasta Tarsis. O sea, esto, ¿qué nos dice? No nos dice realmente que entre más lejos Jonás se fuera, era más difícil para Dios encontrar a Jonás. Esa es una estupidez. O sea, no se trata de este asunto. Lo que la mente de Jonás está: entre más lejos, menos estoy dispuesto para servir a Dios en la misión que Él me está otorgando de predicar en Nínive. Con tal de no tener que cumplir esta misión, Él está dispuesto a sacrificar aún su propia vida. Si es posible sacrificar su propia vida. Esta lejanía, hermanos, que ustedes ven en este mapa, opuesta, esta lejanía opuesta de uno al otro, nos indica la disposición firme de Jonás de abandonar el ministerio, de dejarlo todo. ¿Sabe cuánto tiempo se demoraría Jonás en llegar a Tarsis en barco? Deme un tiempo. Alguien podría decir: ¿cuánto tiempo?
de Jonás, de Jope a Tarsis? 15 días, un mes, 3 meses, un año. Un año, porque de Jope a Tarsis no se podía viajar en invierno. Viajar en invierno, embarcarse en invierno era un reto suicida, morir en invierno y viajar por el mar. Así que tenían que hacerlo en el verano, 6 meses, y esperarse a que pasara el invierno 2-3 meses y luego embarcarse nuevamente hasta llegar a Tarsis. Inclusive, esto no lo saco de la manga, eso es lo que se dice los geógrafos o lo que realmente son expertos en esto. Y también en Primera de Reyes 10:22 nos dice que la distancia o las embarcaciones de Salomón, que eran de esta distancia de Jope a Tarsis, se daban en 3 años, cada 3 años. Era un año para ir, un año para regresar y otro año para volver a preparar la siguiente embarcación. 3 años para hacer una sola embarcación y llevarle los tesoros al famoso rey Salomón, cada 3 años. O sea, la distancia no era poca. Esta distancia, hermano, realmente nos indica que no estaba jugando Jonás, que Jonás no quería seguir en el ministerio. Él no quiere trabajar más para el Señor. Él se quita los guantes, los lanza al suelo y le dice: Señor, hasta aquí, no más, no cuentes conmigo. Entre más lejos del lugar que Dios le había mandado para ministrar, menos posibilidades de regresar. Esa era la mentalidad de Jonás. Por eso él estuvo dispuesto a todo. ¿Qué es lo que pasó cuando se embarcó en el versículo 3 del capítulo 1? Note el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, lejos del llamado que Dios le había dado, al opuesto del llamamiento donde Dios le había dado. Él pagó ese boleto, y el pagar ese boleto no era un pago de autobús, era un pago de cualquier cosa. Fue una gran inversión que Jonás hizo, y la mayoría de de lo que tenía guardado, de lo que tenía realmente él en sus manos, o lo que tenía debajo del colchón, él lo utilizó para huir y pagar ese boleto. Dice el pasaje que él pagó el boleto de esa embarcación. Él, amado hermano, quería tirar la toalla. O sea, Jonás quería tirar la toalla. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos estado en esta posición de la vida cristiana? Su servidor más de una vez ha querido dejar todo, y yo sé que usted también. Usted y yo somos iguales. O sea, tenemos muchas luchas, muchas pruebas, muchas cuestiones, en momentos difíciles y adversos de nuestras vidas, donde sentimos que Dios está como de espaldas en nosotros, donde vienen las pruebas, donde vienen las tormentas, y peor de todo, vamos a ver la semana que viene tormentas como que Dios mismo las provoca. Dios mismo levantó una gran tormenta por Jonás para tratar con su siervo. Entonces, momentos difíciles de nuestra vida no es fácil, amados. Más de una vez he tenido el deseo de tirarme a la cama, donde llega la depresión, y lo único que quiero es dormir y no despertar. Yo no sé si usted es semejante a mí. Cuando usted no sirve, está huyendo de la presencia de Dios. En realidad usted está huyendo de la omnipresencia de Dios. No, Dios sigue ahí, Dios está en todo lugar. Pero cuando usted no está sirviendo, no está usando sus dones y talentos, usted está huyendo de su presencia. ¿Por qué? Porque está perdiendo el privilegio de servir bajo su poder, bajo su presencia, en sus asuntos, donde Él se hace presente, donde Él se manifiesta. Y hay cantidad de hermanos en las iglesias que tienen el ministerio del pez. ¿Sabe cuál es ese ministerio? ¿Qué hace un pez? Nada, pues eso hay muchos. Nada. Y estamos en desobediencia, y pasamos el tiempo desobedeciendo a Dios.
Cuando solamente venimos y nos sentamos a la iglesia, usted y yo estamos en una situación muy similar que Jonás. Para que la próxima vez piense en hablar de este hombre. Cuando usted no obedece, usted está huyendo de la presencia de Dios, porque no está siendo dirigido bajo la voluntad de Dios. Jonás desobedeció a Dios y eso trajo varias consecuencias, lo vamos a ver la semana que viene. Cuando estamos bajo la voluntad de Dios, habrá bendición, porque Él nos promete su presencia. Cuando nosotros nos dejamos guiar por su voluntad, Él promete que estará con nosotros. Un noviazgo de los jóvenes que están aquí, un noviazgo con persona incrédula, Dios no está en ese lugar. Dios, la presencia de Dios no está en un noviazgo donde está en un yugo desigual. Dios no puede bendecir un lugar donde no se hace su voluntad. Donde Dios no da su hecho real de estar ahí, entonces estamos huyendo de la presencia de Dios. Por eso el ruego de Moisés al Señor, después de que él mismo, Dios mismo le había dicho que no iría más con el pueblo, Moisés dice: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Porque el significado de la presencia de Dios era victoria, era poder, era todo. Cuando no oramos, estamos huyendo de la presencia de Dios. Eso quiere decir que Dios no está presente donde yo esté o vaya, ¿no? Simple y sencillamente estamos perdiendo su bendición cuando no estamos orando. Cuando el Hijo de Dios no clama a Dios, no se comunica con Dios, está huyendo de la presencia de Dios, porque al no orar le estamos diciendo a Él: no te necesito, yo soy suficiente para hacer las cosas por mí mismo. Nota entonces que posiblemente estamos peor que Jonás, aquel que criticamos mucho como un hombre desobediente, no digno de ser profeta de Dios. Entonces él no estaba huyendo de su presencia, sino estaba huyendo de su ministerio, de su labor. Amén. Eso es importante entenderlo. Ahora, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón de su huida? Ya sabemos que él estaba huyendo no quería ir y predicar el evangelio, la palabra a Nínive. Pero ¿sabes por qué quería abandonar el ministerio Jonás? Aquí es donde muchos cometemos el error también de decir que porque era racista o porque no era un hombre sensible. Porque ¿cómo es posible que un hombre se enoje cuando ve la conversión de un pueblo? ¿Cómo es posible que un profeta de Dios se enoje en gran manera hasta morir porque hay un gran avivamiento y una ciudad tan grande como Nínive, de más de 100,000 habitantes, doblan su rodilla y vienen a Dios? Entonces vemos a Jonás y decir: no, qué barbaridad, hay pocos como Jonás. O sea, ¿realmente es eso? ¿Realmente es ello? Porque él era racista, porque él era egoísta, porque no quiso predicar el mensaje de Dios a un pueblo gentil. No, eso no es verdad. ¿Dónde podemos ver un poco de luz en esto? ¿Por qué razón Jonás quería abandonar el ministerio? ¿Por qué razón quería huir de Tarsis? Capítulo 4, versículo 1 es muy claro, y el versículo 2 nos dice el propósito por el cual él quería huir. Capítulo 4, 1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Versículo 2: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Note, por eso yo quise irme a Tarsis. ¿Por qué razón? ¿Por qué, Jonás? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, amados hermanos, es interesante ver aquí que Jonás deseaba morir. Jonás deseaba morir. Versículo 2: oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Miren el versículo 3: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. A un extremo de querer morir, Jonás.
porque Nínive se había arrepentido, porque estos hombres y mujeres se habían vuelto a Dios. No, amados hermanos, desear morir porque las almas habían pasado de la muerte espiritual a la vida eterna no era que este hombre estaba enojado, estaba en una depresión crónica a punto de querer morir. No suena lógico con un hombre de Dios, ¿verdad? No suena lógico. Es otra situación. Dios había sido paciente. Ponga atención en este punto, es importante para entender el resto del libro. Dios había sido paciente y misericordioso con Israel. ¿Usted está de acuerdo con ello? Dios es grande y misericordioso. Jonás lo dice claramente: yo te conozco, Dios. Un hombre que conoce a Dios. Aquí vemos a Jonás que conoce a su Señor. Eres grande en misericordia, clemente, Señor. Tú eres bueno, un Dios bueno. O sea, Dios había mandado a sus profetas para advertirles que si no regresaban a Él, entonces Él les daría la espalda y daría su bendición a otras naciones. O sea, esa era la advertencia de todos los profetas: vuélvanse a mí, y si no se vuelven a mí, entonces yo bendeciré a otra nación. Vuélvanse a mí. En los tiempos de Jonás, Dios había bendecido al pueblo de Israel económicamente. A través del rey Jeroboam, Israel tuvo victoria tras victoria. Dios había prometido esa victoria a través de su profeta Jonás. Y Jonás lo había proclamado, lo había dicho, y todo lo que Jonás dijo se cumplió. Dios bendijo a Israel en gran manera, económicamente, en cuanto a nación. Pero espiritualmente el pueblo regresó a Dios. ¿Usted qué cree? ¿El pueblo escuchó la voz de Jonás en arrepentimiento, o solo usó a Dios para bendecirse económicamente y quiso utilizar a Dios de una manera egoísta? Pues así fue. Yo quiero que abra su Biblia en segundo libro de Reyes. Vamos un poquito ahí. Segundo libro de Reyes, capítulo 14. Y no me quiero demorar mucho en este punto. Segunda de Reyes, capítulo 14, vemos en el versículo 27 todo lo que Dios había hecho a través de Jonás. Estamos en los tiempos de Jonás, por eso es importante entender este tiempo. En el versículo 27 de Segunda de Reyes 14 dice este versículo así: y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Note, Dios bendijo al pueblo de Israel. Y noten el versículo 25: él restauró los límites de Israel, o sea Jeroboam, este rey, desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás. Aquí estamos, en una gran bendición para el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó espiritualmente? Por ello, en el versículo 28 del capítulo 14, los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó el dominio de Israel a Damasco y a Hamat, que había pertenecido a Judá, no está escrito en el libro, y sigue diciendo ahí. O sea, realmente lo que este rey hizo, Jeroboam, fue un pequeño imperio, un mini imperio en Israel. Algo extraordinario. Dios bendijo a Israel a través de Jeroboam, pero a través de lo que Dios había dicho por medio del profeta Jonás. Todo estaba bien. Se requería que el pueblo de Israel volviera a él. Bueno, eso era la intención. Pero ¿qué pasó? Noten el capítulo 17, un poquito más adelante. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Segunda de Reyes 17, versículo 7 en adelante. Voy a leer brevemente para que usted vea la condición espiritual. Note la condición espiritual del pueblo de Israel después de que Jonás les predicó. Estamos aquí, hermanos. 17:7. Dice de esta manera: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. ¿Qué dice el versículo 8? Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel.
Versículo 9: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. 10: y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Note más adelante algunos versículos. En el versículo 18 del capítulo 17: Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel. ¿Y qué hizo el Señor? Y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Pero ¿sabe qué pasó con la tribu de Judá? Note el versículo 19: mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho. 20: y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó a manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Versículo 23: hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos quienes, los profetas a sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Tremendo. Cuando Jonás recibe, póngase en los zapatos o guaraches o sandalias de Jonás. Posiblemente no tenía zapatos, pero cuando Jonás recibe la orden de ir a Nínive, ¿qué es lo que se le viene en mente a Jonás? Inmediatamente, lo primero que se le viene en mente a Jonás es: se acabó. O sea, Dios ha dado la espalda a Israel. Dios ha entregado a Israel y se ha vuelto a los gentiles. Dios está olvidando a su pueblo. Lejos de ver a Jonás, a un hombre arrogante, impetuoso y rebelde, que desobedece a Dios, hermanos, a la ligera, debemos considerar a un hombre profundamente angustiado, que se entrega a una huida suicida por amor a su pueblo. En pocas palabras, Dios dice: Señor, por favor, piensa las cosas bien. Tú eres clemente, tú eres un Dios de amor. Devuélvete el amor a tu pueblo. No te olvides de Israel. Él está dispuesto a perder toda esperanza de salvación personal para no tener que afrontar la realidad, cuyo desenlace puede ser abortar las promesas de Dios a Israel y dárselas a los gentiles. Jonás, después de ver la dureza de Israel ante las advertencias, de predicar todos los días en el templo y a Israel una y otra vez, Jonás sabía y pensaba y creía firmemente que Dios había dicho: hasta aquí, mi paciencia se ha agotado. Jonás reacciona con horror, con gran horror, ante ver o imaginarse a Israel castigado, las promesas revocadas y su propio ministerio, el ministerio que él había hecho en Israel, como algo inútil. Y Jonás no fue el único con esta reacción. ¿Sabía en la Biblia que por lo menos hay otros dos muy semejantes a él, con esa actitud? Recuerda a Moisés. En Éxodo 32, Moisés le dice al Señor: Señor, perdona su pecado, o sea, perdona el pecado de Israel, y si no lo perdonas, bórrame del libro que me has escrito. Wow. Señor, perdona a tu pueblo, perdónalo, extiende tu misericordia una vez más. Y si no lo haces, entonces bórrame del libro en el cual tú me has escrito. Estoy dispuesto a ser un maldito. Estoy dispuesto a dejar de ser tu hijo por tal de que vuelvas a perdonar a tu pueblo. Y Pablo en el Nuevo Testamento es muy claro también. En Romanos capítulo 9 versículo 3 dice de esta manera: porque desearía yo mismo ser anatema, o sea, ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas.
Pero noten qué interesante, Pablo dice: yo desearía ser maldito, separado de Cristo por amor a Israel. Es increíble. ¿Está mal ese asunto? No, amados hermanos. Por supuesto que está mal el haber desobedecido el llamado de Dios, pero no porque realmente él quería ver a un pueblo, le dolía ver a la gente convertida a Dios, sino porque realmente Dios, la señal que Jonás veía era que Dios le había dado la espalda a Israel. Jonás estaba dispuesto a no ser cómplice con Dios. Él no quería participar de lo que Dios ya había decidido hacer con su pueblo. Y Jonás le está diciendo: Señor, yo no quiero ser usado de esa manera para que tú le des la bendición a otras naciones y te olvides de tu pueblo. ¿Y sabes por qué digo con firmeza esto? Porque el mismo Señor Jesús, 900 años después de la predicación de Jonás, a Nínive se los recuerda a la nación de Israel. En Mateo 12:41 el Señor Jesús dice de esta manera a ellos: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. El Señor está diciendo: Dios abandonó a Israel porque no se volvió a su Dios. Israel no había vuelto a su Salvador. Israel se había vuelto en un corazón duro e insensible a la presencia de Dios. Era Israel quien había rechazado la bendición de Dios por no arrepentirse y volverse en arrepentimiento a Él. Amados hermanos, hay naciones que Dios ha abandonado y viven en oscuridad. Dios es el mismo. Dios sigue siendo misericordioso. Dios sigue siendo bueno, grande en misericordia y en verdad. Pero amados, Dios es un Dios justo también. Y Dios ha abandonado a ciudades que viven en oscuridad espiritual porque le han dado la espalda a Dios. Hay naciones que vieron la luz del evangelio, pero hoy viven bajo el juicio de Dios porque se volvieron atrás y decidieron volver a su Egipto, de donde Él los había sacado. Ahora ves edificios de iglesias como mausoleos, recuerdos donde una ocasión hombres de Dios vivieron bajo el poder de su presencia, pero hoy ya no los hay. Te menciono como Inglaterra, Suiza, Francia, Holanda, etcétera, etcétera. Cuidado con este país, amados hermanos. Estados Unidos se encuentra en un colapso espiritual vertiginoso, donde más de 600 iglesias están cerrando por año. Más de 600 iglesias están cerrando por año en este país. ¿En verdad te duele, amado hermano? ¿En verdad te duele? ¿A qué extremo está? ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para que Dios no le dé la espalda a esta nación? Jonás estuvo dispuesto a dar su vida, a dejar de ser hijo de Dios, dejar su ministerio por tal de que la misericordia de Dios se extendiera aún un poco más de tiempo para que Israel volviera a su Dios. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para que Dios no abandone su bendición a este país? En un país donde viven tus hijos, en un país donde están tus parientes. En el libro Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 41, dice este pasaje: así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen ellos hasta el día de hoy. ¿Qué estás haciendo hoy para que tus hijos y tus nietos no sufran en las siguientes generaciones, amado hermano? Que Dios no permita que dé la espalda a esta nación, que Dios no vomite a Estados Unidos, porque entonces estaremos en juicio, y si no es que ya lo estamos, bajo el juicio de Dios, porque nos hemos vuelto sólidos y fríos ante el Dios Todopoderoso. ¿Cuál es tu vida, amado hermano? ¿Cuál es tu ejemplo, amor y pasión por Dios, para que tus hijos y tus nietos vean? ¿Cuál es tu amor y tu pasión que tus hijos están viendo? ¿Es amor y pasión por Cristo?
¿O es amor y pasión por el Super Bowl o por el soccer? ¿Dónde está tu corazón hoy, amado hermano? ¿Está en Nínive, donde Dios quiere bendecir y donde está la bendición de Dios, o en Tarsis, lejos de la presencia de Dios, frío, distante, sin deseo de servir y agradar a Dios? ¿Cuál es tu pasión por este país? ¿Cuál es tu verdadera pasión por este país? ¿Cuáles son tus oraciones para que realmente Trump pueda traer migración, una bendición para migración y arreglar papeles a tantas personas hispanas? ¿O realmente oras con el corazón para que Dios y este país vuelvan a su Salvador? Para que las iglesias podamos volver al Señor, para que nosotros podamos tener ese calor espiritual que un día tuvo este país. Estamos en una nación donde es un delito sacrificar un animal, pero es permitido quitarle la vida a un ser humano dentro del vientre de su madre. Es aquí donde tú y yo vivimos. Este país se encuentra bajo el juicio de Dios, porque se ha olvidado de Dios, ha dado la espalda de Dios. No hay cruz en su teología. Iglesias que no predican la cruz de Cristo. Estamos viviendo tiempos donde el fundador del Ejército de Salvación, William Booth, y lo tengo aquí en la imagen enfrente, pero él dijo estas palabras en el siglo XIX, a finales del siglo XVIII o XIX. Yo no creo mucho en las profecías, pero yo veo esto algo como si estuviéramos viendo el día de hoy. Dios usó a este hombre con estas palabras. Mira lo que él dijo: el mayor peligro del siglo XX será una religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios y un cielo sin el infierno. ¿No es la radiografía de muchas iglesias hoy en día? ¿Cuántas iglesias que en lo personal yo les llamo igleburger, porque lo único que hacen, les dan de comer comida chatarra a sus miembros y no les dan comida sólida? ¿Cómo estamos hoy en día como iglesia? Jonás nos enseña que realmente, hermano, es importante ver esto. Es importante notar que tenemos que tener esa pasión de Cristo al ver las almas que estaban como si no tuvieran pastor, desorientadas, desamparadas. ¿Cuál es tu dolor cuando ves a una nación, cuando ves personas que no conocen a Dios y no quieren conocer a Dios? ¿Cuál es tu dolor, tus lágrimas cuando ves que la iglesia se está colapsando? La iglesia de Cristo le está dando la espalda a su Salvador. ¿Cuál es tu dolor cuando ves una apatía increíble en los miembros que se dicen hijos de Dios? En aquellos que vienen a la iglesia y lo único que hacen es venir y ser un checkmark en un cuadrito para decir que cumplieron. ¿Cuál es tu dolor ante esta situación? La huida de un hombre como Jonás no fue la huida de un legalista y religioso, sino de un hombre que amaba a Dios. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál es tu pasión? ¿Tus prioridades? ¿No estaremos como Jonás o un poquito peor que él? Porque él estuvo dispuesto a dar su vida para que Dios extendiera su misericordia a su pueblo. ¿Estaremos dispuestos a orar y clamar al Señor y decirle: Señor, no te vayas, no te dejes, vuélvenos a ti, no te alejes, Señor, vuélvenos a ti? Le invito a que se ponga de pie y vamos a orar al Señor. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.